Muy buenas, se les saluda el profesor Odilio Flores en esta ocasión con el tema de derivadas, ¿verdad? El consolidación de nuevos saberes de la semana 2, ¿verdad? En el tema de las derivadas. Vamos a hacer 11 ejercicios de derivadas rápidas, ¿verdad? Porque son sencillas. El primero, f de x igual a negativo 5. Entonces, 5 es una constante y la derivada de una constante, ¿verdad? Es 0. La derivada de toda constante es 0. Aquí estoy, ¿verdad? Denotando la propiedad que se está aplicando. Si f de x es igual a c, o sea, una constante, f' de x es igual a 0, ¿verdad? De toda constante, la derivada de toda constante es 0. Y en este caso el número 2, ¿verdad? El número 2 nos dice la derivada, ¿verdad? La función f de x es igual a 5 cuartos de x, ¿verdad? Entonces en este caso aplicamos la propiedad que dice que si la función es n de x, es decir, una constante por una variable, entonces la derivada es n. Entonces en este caso n es 15 y la variable es x, entonces por lo tanto n es 5 cuartos, ¿verdad? Entonces aquí por lo tanto la derivada de nx, la derivada de 5 cuartos de x es 5 cuartos. El ejercicio 3 nos dice la derivada de x a la 7. Entonces aquí vamos a aplicar la propiedad de la derivada de una potencia, ¿verdad? Si la función es x a la n, la derivada es n que multiplica a la x y a n como exponente se le resta 1. Se le resta 1, eso es lo que se hace la derivada. Entonces el 7, que es el n, va a pasar a multiplicar la x y al 7 como exponente se le va a restar 1. Entonces la derivada de f de x igual a x a la 7, su derivada es f' de x es 7x a la 6, ¿verdad? El 7 pasó a multiplicar y al exponente 7 se le restó 1, entonces quedó en 6. El cuarto ejercicio, x a la 6 quintos, tenemos el mismito caso, ¿verdad? Una variable elevado a un exponente n. Entonces en este caso n es 6 quintos, entonces el exponente n pasa a multiplicar, ¿verdad? Aquí está, pasa a multiplicar a la variable x y la variable x va elevada al mismo exponente menos 1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que la derivada sería, aquí está planteada 6 quintos por x a la 6 quintos menos 1, ¿verdad? Pero resulta que 1 entero, ¿verdad? Menos 1 entero equivale a 5 quintos, ¿verdad? Como les he dicho varias veces, tener una naranja en 5 partes iguales, para tenerla completa hay que tener los 5 quintos. Como está dividida en 5 partes, cada uno significa un quinto. Entonces, quiere decir que 1 es equivalente a 5 quintos. Entonces, si usted a 6 quintos le resta 5 quintos, ¿verdad? La respuesta sería un quinto. Por lo tanto, ¿verdad? La derivada de la función, ¿verdad? La derivada de la función es igual a 6 quintos que multiplica, ¿verdad? A x elevada a la 1 quinto. Vamos con el quinto ejercicio. Nos dice que la función es f de x igual a raíz cúbica de x cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la mismita propiedad, pero antes vamos a expresar a la raíz en función de la potencia, ¿verdad? Y hay una propiedad de las potencias y de las raíces, ¿verdad? Que dice que cuando usted lo tiene en forma de raíz y lo quiere expresar en forma de potencia, el índice de la raíz pasa a dividir al exponente de la potencia. El índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Entonces, como aquí tenemos que el exponente es 2, tenemos x cuadrado, entonces el índice de la raíz, que es 3, pasa a dividir al exponente, entonces es igual a x elevado a la 2 sobre 3, ¿verdad? Elevado a la 2 tercios. Entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? Una función que es igual de la forma x a la n. Entonces, ¿cómo se hace? El n pasa a multiplicar, 2 tercios pasa a multiplicar a la variable y a ese exponente n se le resta 1, ¿verdad? Entonces nos queda que la derivada es igual a 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1. Y 1 en fracciones de tercios sería 3 tercios, ¿verdad? Para tener la naranja entera tenemos que tener las 3 partes. Entonces 1 es igual a 3 tercios. Entonces tenemos que los exponentes serían 2 tercios menos 3 tercios, menos 1 entero, menos 3 tercios. Y 2 tercios menos 3 tercios es negativo 1 tercio, ¿verdad? Signos iguales se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto, y 3 tercios es mayor que 2 tercios, ¿verdad? Entonces también podemos
hacer este exponente positivo, ¿verdad? Colocándolo abajo, ¿verdad? Colocándolo por el recíproco. Aquí está arriba x a la negativa 1/3, entonces x va a pasar abajo y va a ser a la positivo 1/3, a la positivo 1/3. Y luego hemos dicho que si lo queremos expresar en forma de raíz, ¿verdad? Acuérdense que cuando está en forma de potencia, el denominador del exponente es el índice de la raíz. En este caso el denominador es 3, entonces quiere decir que la raíz es cúbica. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 3 que multiplica, ¿verdad? A x a la raíz cúbica de x, ¿verdad? Porque como aquí hay un 1, es como que digamos x a la 1, que no es necesario escribirlo, ¿verdad? La derivada está aquí correcta aquí, ¿verdad? Pero hice estos otros apuntes porque a veces en los textos aparecen otras respuestas ya, ¿verdad? Ya modificadas, ¿verdad? Que son equivalentes. No se olvide esa propiedad de las potencias, ¿verdad? Que usted una raíz la puede expresar en forma de potencia pasando el índice de la raíz a dividir el exponente. O al contrario, si tiene usted una base a un exponente racional, entonces el denominador del exponente es el índice de la raíz. Fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? Estaba x a la 1/3. Es equivalente a decir raíz cúbica de x a la 1, pero el exponente 1 no es necesario escribirlo ni decirlo. Generalmente solo decimos x. Este número 6 nos dice la derivada de 3x cuadrado más x menos 3, ¿verdad? Aquí vamos a combinar, ¿verdad? Tres reglas, ¿verdad? Tres reglas, más bien son 4 reglas las que vamos a combinar aquí. Son 4 reglas las que vamos a combinar, se las voy a repasar para que usted se vaya familiarizando, ¿verdad? Con esas, ¿verdad? Con esas reglas. En primer lugar, aquí tenemos 2 por 3 a la x por 3 por x a la 2 menos 1 más 1 más 0, ¿verdad? Este 3 más bien desde antes lo pudimos haber sacado, ¿verdad? Porque hay una propiedad que dice que una constante, ¿verdad? Por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable, ¿verdad? Entonces este 3 lo pudimos haber sacado, pero ahí lo dejé, ¿verdad? Porque no me están pidiendo que explique qué propiedades se aplican, ¿verdad? Entonces aplicamos lo que dice normalmente, que el exponente pasa a multiplicar, ¿verdad? A la variable, y como hay un 3, pasa a multiplicar al 3 y al exponente se le resta 1, ¿verdad? Entonces ahí exactamente aplicamos la derivada de la potencia. Luego aquí tenemos 1x y la derivada es 1. Aplicamos la propiedad nx que dice que la derivada de nx es n. Y luego el 0, la derivada de una constante es 0, ¿verdad? De 0, entonces nos queda 2x, 2 por 3x cuadrado es igual a 6, ¿verdad? 6x cuadrado, ¿verdad? Perdón, es 6x porque al 2 se le restó 1 más 1. Esa es la derivada de 3x cuadrado más x menos 3. Simplemente 2 por 3, 6x más 1 y ahí muere la flor, como decimos. Ahora vamos con esta otra, 7 raíz quinta de 2x cúbico menos 3x más 5. Acuérdense lo que decimos, que como todo esto es el radicando, entonces es como que nosotros lo podemos encerrar entre paréntesis, ¿verdad? Y elevarlo al exponente 1, porque toda base elevada al exponente 1 es igual a la misma base, ¿verdad? Pero como hay una raíz quinta, siempre el índice de la raíz pasa a dividir al exponente cuando lo expresamos en forma de potencia. Por eso nos queda 2x cúbico menos 3x más 5 elevada a la 1/5. Aquí no estamos aplicando leyes de derivación, simplemente estamos escribiendo de una manera equivalente a la función que nos dieron. Ya escrito en su forma exponencial, entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Aquí es la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque acuérdense que si aplicáramos la regla de la potencia, porque esta es una potencia, ¿verdad? Pero la regla de la potencia solo se dice que el exponente pasa a multiplicar a la variable y a ese exponente se le resta 1, pero es porque la variable la derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces, por eso no es necesario aplicar la regla de la cadena, pero aquí tenemos dos términos.
¿verdad? Entonces, además del exponente pasar a multiplicar la base y luego a ese exponente restarle 1, hay que multiplicarle por la derivada de esta base, porque hay más de un término. Esto tiene derivada, ¿verdad? Y acuérdense que cuando usted dice x a la 7, ¿cuál es la derivada de x? Es 1. Entonces, por eso no es necesario, pero en este caso sí, porque estas derivadas son diferentes de 1. Entonces, es lo que dice aquí, si f de x es igual a g de x a la n, miren, una función a la n, entonces la derivada va a ser al exponente multiplicado, ¿verdad? Por la función a la n, aquí me olvido esto, aquí tiene que ser a la n menos 1, ¿verdad? Igual hasta aquí la misma forma de la potencia, pero por la derivada de g de x, que g de x sería, ¿verdad? La base. La base. Entonces es la única diferencia, es la misma regla de la potencia multiplicada por la derivada de la base, que en este caso la base es, ¿verdad? Es más de un término, es más de un término. Entonces, como está elevada a la un quinto va a pasar a multiplicar a la base 2x cúbico menos 3x más 5 elevado a la un quinto menos 1, ¿verdad? Y luego se multiplica por la derivada de esa base. ¿Cuál es la derivada de 2x cúbico? El 3 pasa a multiplicar al 2, ¿verdad? Y a ese 3 como exponente se le resta 1. La derivada de negativo 3x es negativo 3, ¿verdad? La derivada de nx es n, ¿verdad? Más 5, como 5 es una constante, su derivada es 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedó? Un quinto que multiplica a 2x cúbico menos 3x más 5 elevado a negativo 4 quintos, porque un quinto menos 1 es como decir un quinto menos 5 quintos, ¿verdad? Una naranja entera en 5 pedazos iguales para que esté entera, para que haya una naranja entera, aunque esté pedaceada, deben estar los 5 quintos. Entonces un quinto menos 5 quintos es negativo 4 quintos, ¿verdad? Negativo 4 quintos. Y luego tenemos, ¿verdad? Que la derivada de la base es 3 por 2, 6x cuadrado menos 3, ¿verdad? Menos 3. A veces se acostumbra a esta derivada después pasarla para atrás con un quinto, pero, ¿verdad? Por cuestión de acomodarla de estética, pero ahí está bien, ¿verdad? Ahí está bien. Entonces, pero en este caso, ¿verdad? En este caso, como este exponente es negativo, yo lo pasé a para abajo positivo, ¿verdad? Entonces, 1 por, me quedaría entonces arriba 1 y 6x cuadrado menos 3. Y 1 por 6x cuadrado menos 3 es 6x cuadrado menos 3, ¿verdad? Entonces abajo nos quedó el 5 que ya estaba abajo y, ¿verdad? Y 2x cúbico menos 3x más 5 ya es a la positivo 4 quintos, porque lo pasamos para abajo, le aplicamos el recíproco, ¿verdad? Y si lo queremos expresar en forma, ¿verdad? De raíz, sabemos que como el denominador del exponente es 5, va a ser raíz quinta y el 4 va a quedar de exponente. Entonces nos queda que la derivada es igual a 6x cuadrado menos 3 sobre 5 que multiplica a la raíz quinta de 2x cúbico menos 3x más 5 elevado a la 4, ¿verdad? Aquí no es a la 4 quintos, es elevado a la 4, ¿verdad? Porque el quinto desapareció al escribirle raíz quinta, ahí desapareció el quinto y quedó solo el 4. Desaparece el denominador porque pasa a ser el índice de la raíz. Tenemos el número 8, logaritmo natural de 4x más 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la propiedad que dice que si f de x es el logaritmo de una función, la derivada de f de x va a ser la derivada del argumento, ¿verdad? La derivada de g de x entre g de x, la derivada del argumento entre el argumento. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4x más 5? La derivada de 4x es nx, ¿verdad? N es 4. Y la derivada de 5 es 0. Es 0. Sobre la misma función, el argumento, 4x más 5. Entonces, aquí ya está, miren. Aquí ya está y la respuesta sería, ¿verdad? F' de x es igual a 4 sobre 4x más 5. Es sencillo, la derivada de un logaritmo natural es igual a la derivada del argumento entre el argumento, ¿verdad? El argumento. Y tenemos otro caso similar de logaritmo, aplicamos la mismita, logaritmo natural, entonces que es igual, ¿verdad? A la derivada del argumento. ¿Cuál es el argumento? 4x cúbico menos 7x más 6, y va a ir sobre ese mismo argumento, ¿verdad? Entonces la derivada de 4x cúbico, acuérdense que el exponente pasa a multiplicar, entonces 3 por 4, y a ese exponente se le resta 1, ¿verdad? 3 por 4 a la 3,
menos 1, la derivada de nx es n, o sea, menos 7, y la derivada de 6 es 0, y sobre el argumento, exactamente 4x cúbico menos 7x más 6, ¿verdad? Es lo que nos dice la regla. Entonces aquí 3 por 4, 12, a la 12x a la 3 menos 1, que es 2, menos 7, ¿verdad? Sobre 4x, aquí es cúbico, ¿verdad? Sobre 4x cúbico menos 7x más 6. El siguiente ejercicio, que es el número 10, solo nos queda este y otro. Nos dice, mucha atención aquí, nos dice que la función es el logaritmo de base 2 de 3x menos 8. Y dice la regla, sea f una función, a es un número real positivo, en este caso viene siendo 2, la base del logaritmo, que ya no es natural, es otra base, que puede ser, en este caso es 2, puede ser cualquier otra. Dice sea f una función, a es un número real positivo, y f de x es igual al logaritmo de base a de g de x. Mire, el logaritmo de base 2, en este caso g de x vendría siendo 3x menos 8. Entonces la derivada de esa función va a ser igual a la derivada del argumento, la derivada de 3x menos 8, sobre el logaritmo natural de a, o sea de 2, por la función. Eso es lo que nos dice la regla. La derivada del argumento sobre el logaritmo natural de a, o sea de esta base, por la función, por el argumento, por 3x menos 8. Entonces, correcto, la derivada de 3x es 3, la derivada de 8 es 0. Entonces nos queda, ¿verdad? Nos queda aquí que sería 3 por el logaritmo de a, logaritmo natural de a, que en este caso es 2, por 3x menos 8, ¿verdad? Está esta forma también que es equivalente la derivada del argumento, la derivada de 3x menos 8, aquí está 3, sobre el argumento, pero multiplicado por el logaritmo a de e, o sea, por el logaritmo de base 2, porque es de base 2 del número e, pero es equivalente también a esta otra parte. Cualquiera de las dos, ¿verdad?, es correcta. Solo es de entender esta parte. Función exponencial se le llama, de la función exponencial es igual, ¿verdad? En este caso es igual a la derivada del exponente, porque en este caso a g de x se le llama el exponente,
es igual a la derivada del exponente por la función, por e a la g de x, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál es la derivada del exponente? ¿Verdad? La derivada sería, ¿verdad? Este es el exponente, esa sería su derivada. Eso pasaría multiplicando a e por la misma función. Entonces, la derivada de 2x cúbico, acuérdense que el 3 pasa a multiplicar, 3 por 2, 6, y el 3 como exponente se le resta 1, sería 6x cuadrado, ¿verdad? Menos la derivada de 6x es 6, multiplicada por la función que nos dieron, por e a la 2x cúbico menos 6x, y ahí está resuelta ya la derivada, ¿verdad? Esa es la intención del texto, pero le repito, si usted ve ahí la página en donde está el ejercicio, en realidad está de esta forma, ¿verdad? Entonces, si algunos de ustedes gustan, lo voy a desarrollar, pero con mucha atención. Pongan mucha atención, por favor. Tenemos esta función. Entonces aquí vamos a tener, ¿verdad?, que sustituir a e por u, al exponente, perdón, a todo el exponente por u. Entonces dice que u es igual a 2x cúbico menos 6x, ¿verdad? Como exponente menos 6x, ¿verdad? Entonces nos va a dar que la derivada va a ser, ¿verdad? EU, la derivada de u por EU, ¿verdad? La derivada de u por EU, ¿verdad? Esa sería la derivada de la función, la derivada de esto, ¿verdad? Acuérdense que dice que el exponente multiplica a la función, ¿verdad? Y como es de A C E, multiplica a la función e a la u. Entonces aquí hay una propiedad que nos dice que si usted tiene cualquier base elevada a cualquier exponente, es lo mismo que usted tenga la base e, el número e elevado a la b por el logaritmo natural de la base, ¿verdad? Porque e elevado al logaritmo natural de la base es como que si calculara antilogaritmo, entonces él le libera a. Por eso dice aquí que e elevado al logaritmo natural de a es igual a. Es como que usted diga, el logaritmo de 1000 es 3, ¿verdad? Porque 10 a la 1000, 10 a la 3 es 1000. Entonces el antilogaritmo de 3 es 1000, ¿verdad? Es lo que nos dice esta parte. E elevado al logaritmo de una base, entonces nos libera, nos devuelve la base, ¿verdad? Es lo que tiene aquí. Ok, entonces aquí tenemos u, ¿verdad? U es 2 que multiplica x cúbico menos 6x, ¿verdad? Como constante lo saqué afuera, ¿verdad? Entonces, la derivada, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces aquí aplicando esta propiedad, miren, 2 elevada, 2, perdón, por, aquí lo que está elevada a la potencia es x, ¿verdad? Olvidemos del 2 que es una constante. X a la 3 menos 6x. Entonces nos dice aquí a sería x y b sería 3 menos 6x. De aquí nos dice que es lo mismo, que es igual a e elevada a b, que es menos 3, mire, que es 3 menos 6x, por el logaritmo natural de x, ¿verdad? De x. Es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Es lo que nos dice esta parte, que, que x, que es a, elevada al exponente b, 3 menos 6x, es lo mismo que diga e elevada a b. ¿Cuál es b en este caso? 3 menos 6x por el logaritmo natural de a, es decir, de x, logaritmo natural de la base, que es x, ¿verdad? Estos dos son equivalentes. Entonces, la derivada de SU sería, ¿verdad? La derivada de SU sería, acuérdese que la derivada e a un exponente es igual a la derivada de la, ¿verdad? Del exponente
aquí, ¿verdad? Aquí también basado en la propiedad que le había ya antes mencionado, Entonces, ¿verdad? Entonces acordémonos que e elevado al logaritmo natural de x es igual a x. Entonces nos queda negativo 6 del logaritmo natural de x, ¿verdad? Que multiplica a x y solo nos quedó este exponente, ¿verdad? Multiplica a x menos 3,6. Espero que no se equivoquen, menos 6 logaritmo natural de x. Esta x es esta, ¿verdad? Y esta otra es que e elevado al logaritmo natural de x es x, por eso desapareció e y logaritmo natural de x y apareció x y este es el exponente. 3 menos 6x, ¿verdad? Entonces la función original que nos daban fue esta, ¿verdad? Entonces su derivada es, vuelve lo que habíamos planteado en la primera sustitución, la derivada de u por e a la u, que es la derivada de la función exponencial. Si todo esto es u, la derivada de la función exponencial es la derivada del exponente, pero lo tenemos aquí, u' por la función, ¿verdad? Por e a la u, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que u, la derivada de u. Entonces el resultado final, ¿verdad? Es la función, ¿verdad? Multiplicada por 2x a la 3 menos 6x por negativo 6, el logaritmo natural de x, ¿verdad? De 3 menos 6 sobre x, ¿verdad? Sobre x. Entonces miren todo este relajito que se hizo, pero es bien complicado trabajar con exponentes de exponentes. Pero repito, la idea en el texto era escribir la función de la forma f de x igual a e a la 2x cúbico y abajo menos 6x. Muchísimas gracias por su atención. Con permiso.